bendiga, qué bendición poder estar acá una vez más en este podcast Hasta el Último Latido. Y hoy tenemos una gran bendición en este programa donde tenemos al pastor Teodoro Castro que hoy está con nosotros. Bienvenido, pastor, siéntase en casa, parte de este programa que Dios ha levantado, donde hoy estaremos tocando un tema muy interesante para la audiencia que nos está viendo en diferentes fronteras. En Guatemala hemos recibido comentarios desde Colombia, desde Estados Unidos, y qué bendición de las plataformas que Dios nos está presentando para que nosotros podamos trasladar de lo que Dios deposita en nosotros y sea de edificación para la iglesia, para el amigo que nos está escuchando, y que cada vez temas que tal vez desconocías, conforme la ayuda de Dios que Dios nos da, podemos seguir aprendiendo y creciendo. Pastor, por enhorabuena, favor. Qué bueno poder saludar a esta selecta audiencia y gente que mira en las redes los temas que en este podcast se están anunciando y compartiendo día con día. Es un privilegio. Teodoro Castro Martínez es mi nombre y soy parte del cuerpo pastoral de Casa del Alfarero Chiquimula, aunque realmente el llamado late por poder ser de influencia, no solo de una iglesia local, sino a nivel de departamento, a nivel de región. Y por qué no decir de Guatemala. Hemos tenido la ocasión de tener acá oportunidades, por ejemplo, de coordinar el segundo Festival de la Familia con Luis Palau. Recuerdo la vigilia nacional que tuvimos con Tomando Mi Nación en varios lugares. O sea, Dios ha sido tan bueno, Amén, pues, que ha tenido sus ojos en Chiquimula. Y una de las cosas bonitas en cuanto al tema de hoy es que hace unos años, unos 20 años, Dios dijo que íbamos a estar exportando frutos exóticos, plantas exóticas al mundo. Y cuando analizábamos como AMECH, la Asociación de Ministros Evangélicos, ¿qué es esto? No logramos entender, pero sí entendimos que son obreros al mundo. Amén. Esas plantas exóticas. Así que, qué bueno, porque hoy vamos a hablar un poco de lo que es misiones, ¿verdad? Y el hecho de poder entonces compartir con quienes nos ven este tema tan apasionante. Para mí, para la iglesia debiera serlo, aunque no muy lo es. Debiera hacerlo porque es el corazón de Dios, las misiones. Amén. La verdad que nos sentimos contentos de que esté en este programa, una gran trayectoria que Dios le ha permitido vivir. La verdad que Dios me permitió conocerlo ya hace un par de años atrás y me siento muy contento que hoy esté acá con nosotros, pastor, donde sin duda este tema le apasiona a usted y cada vez más personas que Dios le permite que lo conozcan, está depositando en usted eso para que cada vez más nos unamos a este sentir. Y el tema que hoy estaremos hablando, querida audiencia, es voces que inspiran fe. La verdad que es un tema muy poderoso. Hemos visto a través de la Biblia personajes que se movieron conforme a la voluntad de Dios, se movieron conforme a lo que Dios depositó en sus corazones. Amén. Y vemos cómo Dios se glorificó en momentos desafiantes, momentos turbios, momentos que nosotros podríamos ver que eran imposibles, pero como nosotros sabemos que cuando Dios está en el asunto, Él se encarga de abrir puertas, de respaldar a sus hijos, y que lo que sucedió en el pasado sigue sucediendo también en el presente. Amén. Dios se manifestó con ellos. Mencionamos al padre de la fe, Abraham, un gran siervo del Señor. Y es que es interesante cuando miramos la vida de Abraham. Imaginémonos que Ur de Caldea era una ciudad realmente, diríamos, que no conocía a Dios. Pero Dios escoge a Abraham y entonces miramos los movimientos que hace y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Amén. Y haré de ti una nación grande. Y miramos entonces que el quehacer de las misiones, desde ahí podemos evidenciarlas, pero no es el inicio. Abraham en su fe, entonces se movió, obedeció, y por supuesto miramos a una descendencia llamada Israel ahora, ¿verdad? Y que podemos verlo como un modelo de misiones, y miramos cómo el alcance de las misiones en él, porque en el 12:13 de Génesis dice que realmente en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, Abraham tenía un enfoque como el que Dios puso en su corazón, como ya se dijo, y es un enfoque que debemos tenerlo. Amén. Yo siempre he dicho, Señor, dame esa unción de Abraham, ¿verdad?
para que yo pueda bendecir a alguien, tan siquiera uno. Me conformo con eso, aunque Dios se encarga de que la bendición sea mayor. Abraham, un gran ejemplo de fe. Sí, podríamos argumentar muchos siervos del Señor como Dios los usó. Vemos a David, vemos al apóstol Pablo con esa parte misionera. Y pastor, nosotros cuando estábamos viendo el tema y estábamos ahí viendo lo que Dios nos ponía en nuestro corazón para hacer hoy, voces que inspiran fe. Y hoy lo que estaremos hablando acerca de las misiones, porque es el tema central de esto. Por eso es lo que hoy lo trae Dios acá. Gracias. Porque no es una casualidad, siempre es Dios con un propósito. Y quiero que usted nos pueda contar cómo es que esto empezó en su corazón, cómo es que esto empezó a tener lo que ahora está teniendo su corazón, de poderse mover y abrazar este gran proyecto. Es interesante pensar entonces que cómo nos motivan esas voces, diríamos que desde Jesús, ¿no? Exacto. El fundador de toda la tierra, pensando en las misiones, o sea, las misiones tienen su origen en el corazón de Dios. Luego Abraham, miramos realmente cómo el Señor ha estado moviendo entonces el deseo de su corazón a nosotros. Y Jesús, por ejemplo, en Juan 20:21 dice, así como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a vosotros. Que realmente tiene que ver con la puntualidad del llamado de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Chiquimula? Lo que estamos haciendo es tratando de obedecerle a Dios con respecto a su mandato. Amén. Es interesante porque en las misiones, hablando de misiones, podemos tomar base bíblica de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si tomamos el capítulo 4 del libro de Juan, por ejemplo, en el versículo 5, recordemos que Jesús era judío, pero en el versículo 5 del capítulo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahí hay un principio misionero. Un judío y los samaritanos no se podían ver. Y entonces viene y cruza la frontera. Eso es cruzar y alcanzar a otras latitudes, a otras etnias, vamos a decirle, en este caso los samaritanos, y de pronto se encuentra con la mujer samaritana. Le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, pero tú, ¿cómo siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy samaritana? Y entonces Jesús le da el mensaje salvífico que era en él. Amén, amén. Y entonces dice, si comprendieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, o sea, me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Amén. Entonces, son inspiración esas palabras de Jesús. Y ya miramos ya en la parte de evangelizar, la conversión, pensemos de la samaritana, que probablemente muchos están ya en mente ahí esa historia, ¿verdad? Los que leen Biblia. Sí. Pero ya en el versículo 35, les dice a sus seguidores ahí, alzad los ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Y cuando uno hace un análisis en la Biblia, en este pasaje y en este versículo especialmente, lo que está diciendo es que el campo está blanco. En otras palabras, la cosecha se está pasando. Sí. Por favor, agilicen, es urgente, vayan y recojan la cosecha. Y entonces miramos que el reto de Dios está ahí. En Misiones Cristianas Chiquimula, que hacemos acá desde el país nuestro, Guatemala, el más lindo país del mundo, Sí. es el hecho de que Dios siempre ha estado hablándonos, ¿verdad? A muchas personas y de muchas maneras, pero sobre todo nos habla por la palabra. Y entonces cuando entendemos ese llamado de Juan 4:35, por supuesto, en Chiquimula empezamos a hablar del quehacer de las misiones. La otra cosa es que hay personas que Dios los manda para tocarnos, amén, movernos, diríamos provocarnos, ¿no? De alguna manera correcta, ¿verdad? Y recuerdo a un amigo salvadoreño, Moisés Mejía, el doctor Moisés Mejía, y mira, Lolo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y entonces su llamado, sus escritos. Y así fue como el año pasado, en el mes de abril del 2025, tuvimos la primera conferencia misionera de Iglesias Unidas acá en Chiquimula y hemos venido avanzando en eso. O sea, en otras palabras, no es idea de Teodoro Castro, no es idea de una iglesia en particular, es plan
perfecto de Dios para alcanzar al que no ha sido alcanzado con el mensaje de Jesús. En la Biblia hay tanta base bíblica para este tema que pues pasaríamos muchas horas hablando, ¿no? No, definitivamente. El pastor decía algo también ahí poderoso, lo que pasó con la mujer samaritana. Por cierto, tenemos un podcast que grabamos anteriormente para que pueda ver acerca de ese tema poderoso, cómo Dios se manifestó en ese lugar. Así que usted, después de ver este podcast, también vaya a ver los videos anteriores, porque también eso va a ser de edificación para su vida. Hay un pasaje que quiero hoy compartir, que usted sin duda lo conoce, y cómo me llama la atención, porque usted decía algo, que Dios nos impulsa para poder nosotros ser esas personas que lideremos y podamos motivar a aquellas personas. Correcto. De algo que viene de Dios. Y me llama mucho la atención en Isaías capítulo 6:8. Un gran siervo de Dios con la disponibilidad. Profeta. Y Dios hace algo poderoso. Amén. Cuando Dios habla, amado hermano, y dice, yo quiero leer este pasaje, tal vez usted lo recuerda, y si no, hoy lo quiero traer acá porque es muy propicio para lo que hoy estamos tocando. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esta parte es donde Dios quiere que nosotros como hijos de Dios seamos partícipes de esta misión cristiana, donde nosotros estamos difundiendo, hablando, no de una denominación como iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, que es Cristo, donde Él es la cabeza y cada uno somos parte de su cuerpo. En lo personal, pastor, a mí no me gustaban las misiones, lo miraba como que decir, no, yo creo que hay otras personas que lo hacen, hay otras personas que cada uno tiene su área, definitivamente así es, pero las misiones es para todos los hijos del Señor para poder seguir extendiendo su reino. Y esto sucedía porque no había mayor información, no había alguien que pudiera tal vez trasladarlo de la manera que en su momento Dios me permitió conocerlo a usted. Gracias. Y cómo en su momento empezó a expresar acerca de la importancia de eso. Cuando vi algunos videos impactantes de lo que está sucediendo en aquellos países donde hermanos en la fe, personas que se están convirtiendo de esas regiones donde el evangelio ha sido perseguido, y cómo vemos esa entrega, esa disponibilidad, ese gozo, eso me confrontó a la vez por decir, Dios mío, o sea, aquí estamos cómodos. No sé tú si estás en tu iglesia, si has visto algo crítico o difícil. Lo más que hemos escuchado es tal vez de nuestro entorno social, problemas que siempre pueden surgir en nuestro entorno, pero ya de una persecución acerca de los hijos, de los seguidores de Jesús, ya es otro nivel, donde estamos viendo que estas personas están dispuestos a dar su vida, como en su momento los apóstoles lo hicieron, y nosotros estamos acá, y Dios quiere usarnos, para que podamos ser. Cuando miramos este pasaje para ubicarnos en lo que es el capítulo 6 del libro de Isaías, el primer versículo dice, cuando murió el rey Usías, entonces vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y empieza a describir la gloria de Dios. Pero luego dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de un labios inmundo, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y entonces alguna vez recuerdo haber compartido 3 miradas que un cristiano debe hacer y que de repente nos pueden servir hoy, ¿verdad? Uno, y bueno, después se escuchó la voz de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero miren, es interesante. Cuando nosotros podemos entender y ver la gloria de Dios, el plan perfecto de Dios para salvarnos a todos, todos, todos. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, la primera mirada es al cielo. Amén. Al Todopoderoso, al Creador de cuanto existe, y que hoy dice que somos un poco más de 8.200 millones de habitantes en el mundo. ¿A cuántos ama Dios? ¿A cuántos quiere salvar Dios? A todos. A todos. Entonces, la primera es ver la gloria. La otra cosa es mirar mi condición. Cuando yo miro mi condición, por ejemplo, Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Pero la narrativa dice que un ángel le dijo, bueno, voy a colocar esto candente en tu boca y es borrada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es interesante. Pensar entonces que yo debo estar compenetrado, conectado, vamos a decir, con la gloria de Dios, ¿verdad? Para poder mirar hacia el otro lado, hacia las personas. Por ejemplo, ya en el capítulo 9 del libro de Mateo,
Jesús dice que al ver las multitudes, el 36, ¿verdad? 9:36 de Mateo, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo le pregunto a usted, un hermano ahí, un pastor, a alguien que nos está viendo ahora, hay que pedirle a Dios que nos dé sus ojos para ver lo que Él quiere que veamos. Amén. Para que soñemos a la par de Él. Y yo recuerdo aquí a un gran hombre de Dios, un gran evangelista de los años 54, después de la Segunda Guerra Mundial. Bill Bright se llamaba él, fundador de World Vision. Entonces Bill Bright decía en sus oraciones, decía, Señor, que mi corazón sea quebrantado por aquellas cosas que quebrantan tu corazón. Y eso es ahí donde miramos entonces ya en Isaías, cuando dice, oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Y si seguimos leyendo ahí por el 10 dice, ¿y hasta cuándo, Señor, voy a tener que seguir predicando? ¿Y cómo le contesta Dios ahí? Sí. Hasta que no haya habitante en la tierra. ¿Cuándo terminan las misiones? Cuando ya no hayan habitantes en la tierra. Mientras tanto, como iglesia, como personas, como individuos, debemos estar predicando la palabra y especialmente a los no alcanzados. ¿Qué pasaje más importante el de? Buenísimo. El de Isaías capítulo 6. Y cuando nosotros vemos esto, nos hace una invitación, como se lo hizo a Isaías, de una manera personal para cada uno de nosotros, y donde nosotros sabemos de que la recompensa de lo que nosotros hacemos viene de Dios y no del hombre. Dios le va a recompensar a usted que me está escuchando si usted se involucra en los asuntos del reino del Señor, porque esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos acá en la tierra, que seamos esa luz que Él quiere que seamos esa sal con sabor, que su reino siga extendido. Así que usted está escuchando este programa para que usted ahora pueda decir, ¿cómo de veramente estoy participando yo en misiones en mi iglesia? ¿De veras mi iglesia está abrazando las misiones? Pues de esto estaremos viendo nosotros unas preguntas que vienen a continuación, donde usted podría también identificarse. Y si no, pues Dios está hablando sin duda a su vida para que usted se pueda sumar y que de ahora en adelante cambie el concepto que tenía de misiones y no lo hagamos como una carga, sino que lo hagamos decir, lo voy a hacer porque Jesús le agrada que yo le pueda servir acá en la tierra. Lo voy a hacer porque Él lo dio todo por mí. Yo tengo que servirle como lo han hecho muchos siervos del Señor y estas voces de fe que hasta el día de hoy siguen de inspiración para nosotros. Así que estaremos viendo estas preguntas a continuación. No se despegue de poder estar viendo lo que hoy tenemos para poder acá compartir con usted. Pastor Teodoro, ¿podría compartirnos usted y a la audiencia que nos está escuchando cuál ha sido esas experiencias? Ha tenido muchas sin duda, pero ¿cuál ha sido una de esas que lo ha cautivado para lo que ahora usted tiene en su corazón con misiones? Hay una muy particular que me sigue tocando el corazón y hablando. Hay un misionero ahora en la ventana 1040, precisamente en Camboya, en un pueblo denominado Kampung Chinang. Kampung Chinang es una de las áreas en Camboya donde, digamos, el evangelio, cuando este personaje hace 25 años llegó, el cristianismo ahí era 0.001%. Entonces, de 1001%. Pero la experiencia de cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente. Estábamos en un congreso misionero en la ciudad de San Salvador, ¿verdad? A nivel centroamericano teníamos este congreso, y entonces en el congreso, no por coincidencia, sino por orden del Espíritu Santo, por decisión de Él, me senté a almorzar con esta pareja, Nicolás Agustín y Lucita García de Agustín. Y entonces, conversando con ellos, almorzando, me dice hermano, tengo 2 años de estar orando por Camboya. ¿Cómo así? Le dije yo, ¿qué orando por Camboya? ¿Conoces Camboya? No conozco, me dijo. ¿Y por qué estás orando por Camboya? Pues yo no muy entiendo, pero cuando oro, el Señor me pone orar por Camboya. Ok. Pero le dije, ¿es tu idea? Y le dice, ¿tu idea o es idea como pareja? No, hermano, me dice.
estamos orando como familia. Y en ese tiempo yo era el presidente del Comité Centroamericano de Misiones, de la Iglesia Amigos. Y entonces le dije yo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y él me dice, sí, yo estoy seguro que el Señor me está llamando para ir a Camboya. Entonces le dije, ¿cómo estás seguro? A las 2 de la tarde en la siguiente plenaria te vamos a presentar como candidato para ir a Camboya. ¿De acuerdo? De acuerdo, me dijo. Muy de acuerdo, ok. En la siguiente plenaria del Congreso lo presenté como el candidato para ir a Camboya. Eso hace unos 27 años. Y sabe, ahora tiene 25 años del ministerio allá y ha tenido éxito en esa área, en muchas aldeas, sembrando la iglesia. Recuerden que Camboya es un país eminentemente budista. Y entonces ha sido una tarea de ir ganando sobre todo a niños y a los jóvenes para poderles hablar de Jesús. Es una experiencia que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo, ¿verdad? Como hablamos de una nada más. Entonces, el hecho de que Dios habla, y ahora ya me quedó como una panorámica, un cuadro, ¿verdad? Cuando alguien me dice, algún día me llamó alguien de Querétaro, México, un guatemalteco en México, ¿no? Terminando la conferencia donde estuvo pastor, resulta que me llama Juan, olvidé el nombre ahorita, su apellido quise decir, pero me dice, mire, yo quiero ser un misionero, me aceptan ahí, me voy mañana. No, le digo, mira, Juan, realmente necesitas saber primero que Dios te confirme tu llamado. Buen punto, buen punto. Segundo, cuando Dios confirma, y le conté, te va a indicar a dónde te manda. No siempre es así, porque puede usar a otro liderazgo que le pueda ayudar a uno a entender a dónde ir. Pero casi siempre el Espíritu Santo, como es persona, nos habla. Y cuando yo le logro entender como Isaías lo entendió, ¿verdad? Entonces podemos dar pasos de obediencia. Entonces le digo a él, hay que averiguar que Dios te confirme tu llamado y a dónde te está mandando. Ahora, en el desayuno misionero que teníamos, ¿verdad? Precisamente hay alguien ahí que dice, mire, pero ¿y cómo hago? ¿Ok? Lo que tienes que hacer es preguntarle a él a dónde te está mandando. Y nosotros aquí vamos a hacer lo mejor para ayudarte a que vayas al campo misionero. Amén. Es interesante porque el esfuerzo entonces no es de una persona, es de una familia. Dios llama a familia para ser misioneros. Ahora puede ser que sea una pareja, si son, por ejemplo, recién casados, pensemos, ¿verdad? O podría ser lo que sucedió muchas veces. Vean una experiencia en Guatemala, por ejemplo, las iglesias de este sector de Oriente las fundaron señoritas, fíjese usted. ¿Ah, sí? Eran Miss Ruth, Miss Matilde, Miss Enma, todas venían solteras. Y de hecho en el cementerio acá hay una persona que está enterrada, que es Miss Ruth, que no quiso que lo regresaran sus restos a Estados Unidos. Nunca se quiso ir de acá. Dijo que aquí quería que quedara enterrada. En Quesaltepeque tenemos a otra, ¿verdad? Otra señorita que fue de igual manera. Entonces, el dueño de la misión es Dios. El que determina los pasos es Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerle. Amén. A mí me encanta mirar la palabra y la instrucción que Dios nos da específica. Por ejemplo, si miramos Mateo 28, 16, dice... Y los discípulos llegaron al monte donde Jesús le había ordenado que en Galilea subieran a ese monte. O sea, obediencia. Eso requiere obediencia en las misiones. Pero lo segundo, al verlo, lo adoraron. Otra vez la visión de Isaías, si se recuerdan, ¿no? Miró la gloria de Dios. Pero lo tercero, dice que algunos dudaban. Y dentro de esos, posiblemente estoy yo. ¿Cómo me cuesta? Yo les decía hoy temprano, me cuesta pensar porque son inversiones muy fuertes y a mí me cuesta pensar que, aunque yo entiendo que Dios es el dueño de todo, pero como humano muchas veces se debilita mi fe y quiero soñar y quiero alinearme con lo que Dios quiere hacer. Interesante. Sí. Les cuento esa experiencia pues de ese quehacer de las misiones hace unos 27 años, ¿verdad? Donde Dios ya tiene obreros allá. Después de eso tenemos hace 15 años, se fue una pareja más a ese mismo lugar, solo que se fueron a otro sector del país que se llama Campot.
Y ahí, a la orilla del mar, ahí es donde ellos están trabajando hoy y en las aldeas. Entonces, el Espíritu Santo es el autor principal del quehacer de las misiones. Amén. Gracias por escucharnos, ¿no? Sí, y algo que mencionaba usted referente a eso, porque tal vez usted no sentirá el llamado misionero, pero como somos parte del cuerpo de Cristo, todos podemos participar. Y yo no sé de qué denominación me estás escuchando, si en tu iglesia hay un programa misionero, si en tu iglesia motivan la importancia de poder tener esto y abrazarlo, pero y si no lo hay, hoy también queremos invitarte para que tú puedas hoy analizarte, decir yo quiero ser parte de lo que Dios ahora está hablando a través de este podcast, a través del pastor Teodoro, que Dios lo ha movido en este ámbito misionero en estos últimos años. Y como pastor, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo podemos hacer para que las demás iglesias puedan abrazar las misiones? Porque le hablo de una manera personal. Cuando yo no había abrazado esas misiones, en la iglesia no se motivaba, en la iglesia no había una manera para que nosotros nos incluyéramos. Bendito sea el Señor, ahora tenemos hasta los servicios misioneros, tenemos algunas revistas donde también tenemos un complemento, vemos algunos videos que nos ayudan a que nosotros podamos decir, de veramente queremos buscar la manera de poder ayudar. Hace unos años, en el año 87, hace como 15 días, ¿no? Resulta que se fundó lo que hoy se llama Comibam, la Cooperación Misionera Iberoamericana. Y el primero, precisamente, era un hermano del fundador, se le reconoce como fundador, me parece que es Francisco Bush, tiene el nombre de presidente de los Estados Unidos. Pero el siguiente fue David Ruiz, que fue presidente de Comibam Latinoamérica. Y Comibam, entonces, ha tenido dentro de sus presidentes a muchos guatemaltecos. Por ejemplo, recuerdo a David y otros siervos de Dios, por ejemplo, que han trabajado en esa línea. Ahora, estamos hablando de un quehacer, digamos, de agencias misioneras en Latinoamérica. En Latinoamérica hay 400 agencias misioneras, por ejemplo, COMCA, tiene que ver con la Comisión Misionera de Centroamérica. COMEX tiene que ver con México. Comibam tiene que ver con Iberoamérica. Pero como estamos hablando de cómo la iglesia puede ser parte, esto es bien sencillo. Y voy a hacer así para que recuerden estos 3 dedos. Son simples formas de involucrarse. Lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos, apuntándonos al quehacer de las misiones, es orar. Amén. Y si usted ahí lo dice, ¿verdad? Orar. Eso es clave. Winston Churchill, que fue un general de la Segunda Guerra Mundial, decía que él prefería a un hombre orando que a 1000 bien armados atacando al ejército enemigo. El poder de la oración es poderoso, es tremendo, ¿verdad? Entonces, orando es diríamos lo más simple. No, lo más importante, orar. Entonces, todos debemos estar orando por las misiones. La otra es bastante simple también, pero que a veces nos duele, dijo, un poco, es ofrendar. El hecho de poder invertir de lo que Dios me da a mí, poder apartar algo para invertirlo en el quehacer de las misiones. Y lo tercero es el hecho de lo que escuchó Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, usted se puede preparar para ir al campo. Sería formidable. Yo digo que eso es el oro de las misiones, o sea, encontrar elemento humano que Dios está llamando para ir a las misiones. Ya el trabajo, lo demás es de irlo equipando, de irle proponiendo, colocando en sus manos herramientas para que vaya. Idioma, pasaportes, vuelos, X, Y, Z. Y por supuesto la oración, que es clave. No es complicado. Nos complicamos nosotros, porque a veces no queremos dar pasos para poder avanzar en esto del quehacer de las misiones. Amén. Maravilloso. Sí, y a veces cuando nosotros vemos la parte de misiones, lo vemos como que muy lejos. Usted mencionaba, pastor, este tipo de también agencias que Dios ha levantado con la intención de siempre mandar obreros, pero también hay algo que viene para Chiquimula, en esta parte de las misiones cristianas de Chiquimula, Guatemala. Usted decía, pues no sé ni cómo se va a dar, no sé cómo
se va a realizar, pero hay algo futuro que estamos viendo nosotros para poder trasladar a los que nos están escuchando de Oriente de Guatemala. En el nombre de Jesús tendrá un proyecto que ya empezó y que veremos en su totalidad completa en el nombre del Señor. Sí, es interesante. Vean, es básico la oración. La otra cosa es bien básica, es la palabra. Miren, muchos de nosotros podemos decir, yo conozco mucho de la Biblia, usted. Yo tengo un doctorado en teología, usted. Yo tengo un doctorado en misiones, pero eso no es mucho, no es nada, por no decir no es nada. Porque el apóstol Pablo, todo lo que era equipamiento que él tenía, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, dice basura, por la plenitud de Cristo. Entonces, lo que debemos entender es que lo que simplemente hay que hacer es orar y obedecer la palabra. Amén. Entonces, aquí en Chiquimula lo que estamos haciendo es reviviendo la palabra. Cada sábado, por ejemplo, tenemos un tema. Cada sábado tenemos un tema. Una vez al mes nos reunimos para poder, diríamos, a establecer como una sesión de negocios para proyectarnos a futuro. Porque como estos son pasos de fe y de a poco, ahora, que Dios va a glorificarse, yo no dudo, seguirán glorificándose, mejor dicho, porque Él se ha glorificado, ¿no? Amén, amén. Pero se glorificará entre nosotros. Y me encantó una frase de hace el año pasado, a finales quizá, cuando un pastor del medio nuestro dijo algo, que se diga, no que la denominación X está mandando un obrero, sino la iglesia de Chiquimula está enviando un obrero a las naciones. Y hoy, en el estudio de hoy, teníamos enfocado precisamente a la ventana 1040. Saben, en la ventana 1040 el 60% son musulmanes, el 35% son budistas y por ahí el 15%, o sea, prácticamente la ventana 1040 es el reto que nosotros tenemos, porque ahí está el 95% de grupos no alcanzados. Entonces, cuando estudiábamos hoy que, por ejemplo, el 98% del presupuesto de una iglesia, ¿saben a dónde mandan misioneros? A donde ya hay misiones. Mientras que solo $1 se invierte para donde no hay obreros. Que hay un obrero para cada 250,000. Un cristiano para 250. Entonces, el alcance va a ser muy poco, porque no vamos a poder impactar a esta gente musulmana, budista, hinduista, porque no estamos realmente nosotros enviando los obreros a donde hay más necesidad. Dios ha estado haciéndonos conciencia de esto y espero yo en el nombre de Jesús que ustedes que nos ven nos ayuden a orar. Y la otra cosa, nos ayuden de alguna manera si saben de alguien que quiere ser un obrero y que esté llamado para ir a Bangladesh, a Vietnam del Sur, a Tailandia, a Laos, a cualquiera de esos países de la ventana 1040. Por favor, nosotros queremos ser parte de alguien que hacer para esos lugares. Maravilloso el hecho de poder ver y soñar con esto, ¿no? Sí, definitivamente, si usted está sintiendo en su corazón, ya empezó algo acá en Chiquimula, en el oriente del país, que normalmente estas agencias están en la capital de nuestro país, y nosotros vemos ahora que Dios se está moviendo para que también podamos extendernos y que cada vez más personas se puedan sumar. Aquí estaremos compartiendo en los comentarios los números de cuentas y también usted siente en su corazón poder hacer un aporte para este proyecto que ya empezó, donde el pastor comentaba que ya hay reuniones, ya se está tratando de una parte futura de lo que se va a hacer en el nombre del Señor. Y si usted siente en su corazón poder hacer un aporte de una manera personal para las misiones cristianas de Chiquimula, Guatemala, que ya empezó y que en el nombre del Señor va a ser una realidad total, donde aquí va a ser un centro donde también se estarán enviando misioneros en el nombre de Cristo. Es interesante compartir algunas estadísticas que tenemos en este momento en Guatemala. Fíjense que Guatemala somos, dicen, el 50% de cristianos evangélicos. Y tenemos solamente 235 obreros en el campo. Misionero evangélico, estoy hablando. Pero a mí me emociona mucho porque este año se proyectan 75 nuevos misioneros o familias misioneras que van a ir al campo. Eso es maravilloso.
y quizá uno de los casos primero que vamos a poder apoyar aquí desde Chiquimula, a un chiquimulteco que se está yendo para Camboya, que es Lester Agustín. Qué bendición. Entonces, probablemente sea el primer aporte, por pequeño que sea, como Dios ordene, se le va a dar a alguien que va a ir a un lugar a predicar donde no ha sido predicado el evangelio o donde hay escasez de la palabra de Dios. Entonces, ayúdenos a orar, que eso es clave. Sí. Y la otra cosa, el hecho de poder, ya se dijo, ofrendar. Ahora, hay unas cuentas ahí donde los cheques no se pueden pagar si no hay firmas registradas. No es de una persona, sino realmente para poder hacer las inversiones, vamos a decir, tiene que haber gente consciente que se está invirtiendo en determinado proyecto. Sí. Y eso es maravilloso. El Sí. hecho de poder soñar con estas cosas. ¿Sí? Amén. Y si tú sientes el llamado, si tú en tu corazón estás sintiendo de que eso te está apasionando, ¿qué consejos podría darnos, pastor, acerca de aquella persona que está sintiendo ese llamado para poderle direccionar en lo que él pueda estar sintiendo? Bueno, hay una cosa interesante. Recordemos que si vamos al libro de los Hechos, hay mucha historia. Capítulo 16 del libro de los Hechos dice que al apóstol Pablo se le prohibió predicar en Bitinia, por ejemplo. Uh-huh. En una de las ciudades, y le dijo, no, ahí no vas a predicar. Lo primero es preguntarle a Dios, entonces, si estás sintiendo el llamado, dile, ¿a dónde me quieres enviar? O sea, ¿dónde debo ir? Y hay cosas maravillosas. Recuerdo a un nicaragüense, tuvimos alguna vez una reunión en Nicaragua, en Managua, y un pastor local se fue con 6 hijos como misionero. Ahora, alguien dice, ay, pero ¿y cómo voy a hacer yo si ya estoy casado? ¿Cómo voy a hacer yo si estoy soltero? Este hombre se fue con 6 hijos. Y ¿sabe una cosa? Estos ahora son obreros ya, pues estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Sus hijos ya son otra, diríamos, generación de misioneros. Y entonces miramos cómo las misiones se van reproduciendo. Entonces, primero tomar conciencia, orar mucho, eso es vital. La otra cosa, empezar a ver las naciones como un campo misionero. Y si hay una propuesta, una idea, yo le diría, pregúntale a Dios en dónde dentro de la ventana 1040 quiere que llegues. Porque Chiquimula, por ejemplo, tenemos misioneros acá y gracias a Dios por ello, ¿no? Pero ¿cómo quisiéramos enviarlos a Bangladesh? ¿Cómo quisiéramos a la India? ¿Cómo quisiéramos mandarlo? O sea, enviar obreros a otros lugares donde no hay. Entonces, Dios está hablando, eso es maravilloso. Sí, bastante porque poderoso. Él es el que ordena. Amén. Nosotros tenemos que obedecer solamente. Amén. Hay tanto que hablar de lo que Dios quiere que usted y yo seamos parte, y primeramente Dios estaremos dando otro podcast. Creo que esto va a continuar porque sí hay mucho de qué hablar. También estábamos hablando antes de poder empezar el programa de algunos testimonios poderosos, pastor, que usted tiene. En el nombre de Dios, más adelante estaríamos también viendo otro tipo de materiales y también acerca de esto de las misiones y cómo va este proyecto que ya empezó. Y el que hoy está escuchando este podcast es porque también Dios está hablando de tu vida. Pastor, ya estamos casi que en la fase final. No. Queremos extendernos, pero por eso usted esté suscrito al podcast para que cuando le surja un video nuevo, usted pueda ver las notificaciones y usted puede decir, ya subieron un video, voy a ver y voy a seguir aprendiendo lo que Dios quiere hablarme. Nos gustaría, pastor, que usted pudiera orar por la iglesia en general, orar por aquella persona que está sintiendo un llamado, que todavía está indeciso, por aquella persona que no abraza misiones y que ahora Dios pueda poner un despertar en lo que hoy nos ha escuchado el día de hoy. Amén. Oremos. Buen Dios, lo primero que queremos es agradecerte. Gracias porque el primer misionero con plan perfecto viniendo a este mundo de Jesús. Sí, Señor. Y nosotros damos gracias porque a través de Jesús la redención es para toda la humanidad. No hay acepción de personas para ti, Señor. Altos, bajos, morenos, blancos, amarillos, cualquiera sea el color. Nuestro Señor, a todos tu palabra dice que nos amas.
Sí, amado. Y tu palabra dice que de tal manera amó Aleluya. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Queremos agradecer entonces porque ese quehacer de las misiones nació en el cielo, nació en tu corazón, Dios Padre, enviando a tu Hijo. Y Jesús, ya en el 20:21 de Juan, nos dice, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Y es interesante, Señor, agradecerte también que nos tomes en cuenta a nosotros. Así es. ¿Cómo damos gracias por tomarnos de alguna manera, usarnos para que otros te conozcan a ti? Recordamos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1 y versículo 13, cuando dice, doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio cuando yo fui un perseguidor. Y Señor, muchos nosotros no hemos sido cosas buenas, pues, humanamente hablando. Pero cuando nos llamaste, nos limpiaste y realmente nos da la ocasión de hablar a otros. Hoy oramos por tu iglesia. Primero queremos que nos ayudes a mirar tu gloria, a mirar, Señor, tu santidad y a entender el mandato que nos das. Cuando después de haber resucitado, Jesús nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, no sé por qué nos cuesta tanto entender que no es que la gente venga a los templos, es que nosotros vayamos a las naciones, es que nosotros vayamos a las etnias no alcanzadas, es que nosotros nos comprometamos y caminemos, salgamos del lugar de comodidad para ir allá. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, que es el moderador de las misiones, realmente siga tocando el corazón de algunos que hoy nos están viendo en este podcast. Sigue trabajando en el corazón. Sigue confirmando ese llamado. Aleluya. Y Señor, permite que muchos también quieran ser parte del proyecto de salvación para la humanidad. Aleluya. Oh Señor, ya sea orando, ya sea ofrendando, o sea yendo al campo de las misiones. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que no nos dejes estar cómodos, Señor. Queremos estar comprometidos en obediencia a ti. Aleluya. Oh Señor, que mi corazón sea quebrantado, que el corazón de tu iglesia sea quebrantado con aquellas cosas que quebrantan tu corazón, para poder ir al huérfano, a la viuda, al alcohólico, al adicto a las drogas, en los lugares como Suazini, en África, Señor, donde el promedio de vida apenas alcanza el 30 años de vida, porque muchas drogas hay ahí. Que tu presencia salvífica ahí, el mensaje salvador tuyo, sea llevado. Y cómo damos gracias por los obreros que ya están llegando a ese país. Gracias. Bendecimos este tiempo, nos ponemos en tus manos. Gracias por llamarnos y perdonarnos, salvarnos, sí, transformarnos, sí, pero gracias también por mandarnos a trabajar para ti. Sí, amado. Te bendecimos, Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, que tú nos movilizarás para hacer de nosotros no una iglesia estática, sí, una iglesia conforme, sino iglesia en constante movimiento misionero. Así sea. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias, Señor. Amén. Nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Teodoro Castro. Es una bendición estar acá y con nuestros, ¿qué dijéramos? Que las personas que nos están viendo, qué gozo, ¿verdad? El hecho de poder ver los medios que Dios pone al servicio de Él, pues, y nos pone al alcance nuestro. Amén. Gracias. Gracias por invitarme. No, es un gusto poder que hoy podamos compartir con la audiencia este tema, y en el nombre de Dios seguirán viniendo más temas para poder edificarnos y que nos sigamos llenando de conocimientos de lo que Dios
ha depositado en nosotros para poderlo trasladar. Así que usted que está ahí atrás de esta pantalla, bendecimos su vida. Siga usted viendo cada video que Dios nos permite poder hacer conforme la dirección de Él, y que sin duda usted va a salir edificado. Así que si no se ha suscrito, suscríbase en el podcast hasta el último latido. Comparta con otras personas este podcast que hoy estábamos teniendo con el pastor Teodoro Castro, que sin duda será de mucha bendición. Compártalo con su líder, con su pastor, compártalo con las personas que Dios ponga en su corazón, y que también estos medios que Dios ha levantado para que nosotros podamos seguir hablando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.